Quien les habla el padre Agustín Spezza desde La Plata, Argentina, y dice el Evangelio de hoy, Mateo 9:36. Y viendo a las muchedumbres, tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas que no tienen pastor, esquilmadas y abatidas. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es grande, mas los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad de echar a los espíritus inmundos y de sanar toda enfermedad y toda dolencia. He aquí los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Estos son los 12 que Jesús envió después de haberles dado instrucciones, diciendo: no vayáis hacia los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de camino predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. Recibisteis gratuitamente, dad gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando fue enviado Jesucristo a la tierra de parte del Padre, se encontró con un espectáculo que nosotros llamaríamos deprimente, devastador. Y viendo las muchedumbres, tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas que no tienen pastor, esquilmadas y abatidas, agrega. En realidad sí había pastores, pero eran pastores falsos. Es como para Jesús, es como si no existieran. Como ovejas sin pastor, dice el Señor. Malos pastores. Ya el Salmo 13:4 dice: nunca entenderán todos esos malhechores, llaman malhechores, ¿no? A los malos pastores, que devoran a mi pueblo como quien come pan, sin acordarse de Dios para nada, lo dice el Salmo clarísimo, ¿no? Comenta a Monseñor Straubinger al respecto. Es un apóstrofe dirigido a los sacerdotes malos, responsables de la lamentable moralidad de Israel y por eso culpables de la general corrupción que en él señorea. Usa el término esquilmadas, ¿no? Observemos. Como ovejas sin pastor, dice Jesús, para expresar que los pastores de ese momento no son propiamente pastores, sino lobos que se acercan a la oveja para robar y matar y destruir, o sea, salteadores, que devastan a la gente, saquean a las viudas, que hacen cargar cargas pesadas a la gente que ellos ni siquiera con un dedo las cargan. Decía San Jerónimo hablando de los malos pastores ya no del Antiguo Testamento, ¿no? No buscan la oveja sino la lana de las ovejas, el dinero. ¿Cuánto daño hacen siempre en todas las épocas los malos pastores, los que dan mal ejemplo y pierden a sus ovejas? Nunca entenderán tremenda sentencia, dice Straubinger, que concuerda con la de Jesús. Así Jesús fulminaba a los fariseos, escribas y pastor y doctores. Vosotros moriréis en vuestro pecado, les dijo. El pecado es ante todo un error, pero es el error culpable del que rechaza la luz. Ellos pecaron contra la luz. Estos malos pastores rechazaron al Mesías y todo lo que el Mesías decía, que es Dios. El buey conoce al que lo posee y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no me conoce, dice también el profeta, ¿no? Y en esto sabemos si le conocemos, dice Juan, si guardamos sus mandamientos. El error del fariseo justamente es culpable porque rechaza la luz, pecado contra la luz. Y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo y los hombres han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Al contrario, el que pone en práctica la verdad viene a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios.
Y esta luz no se niega a nadie, pero los pequeños son los que ven aún más que los sabios de este mundo, ¿no? Por eso, como dice Lucas, ¿no? Por eso Dios los castigará totalmente, abandonándolos a la más ciega ofuscación. No se olviden que esos pastores odiaron a Cristo cuando vino, el Mesías, y lo mataron. Ellos fueron los autores intelectuales del crimen deicida, que es al mismo Mesías, que es Dios. Recordemos también el lamento de Jesús sobre las ovejas abatidas y esquilmadas. Dice Mateo 9:36. Y viendo a las muchedumbres, tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Para este tema es recomendable leer Ezequiel 34 y todas las notas. Me fue dirigida la palabra de Yahvé que dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a estos pastores. Así habla Yahvé el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No es más bien el deber de los pastores apacentar el rebaño? Vosotros coméis su leche y os vestís de su lana. Matáis lo gordo, pero no apacentáis al rebaño. No fortalecéis a las ovejas débiles, no curáis a las enfermas, no vendáis a las quebradas, no condujisteis al redil a las descarriadas, no fuisteis en busca de las perdidas, sino que las dominabais con violencia y crueldad. Hoy también existen malos pastores, desgraciadamente. No solamente que son crueles, malos, sino que no predican la verdad, porque para ellos Cristo está superado. Ya lo que antes era pecado mortal, ahora no es pecado mortal. No es lo mismo vivir en concubinato que vivir y poder comulgar. No se puede comulgar si uno vive en concubinato, no se puede comulgar si hay relaciones prematrimoniales, no se puede comulgar si está separado, divorciado y casado con otro. Es decir, sin embargo, para estos malos pastores también de hoy en día, todo eso está superado. Es decir, que Cristo ya no es Dios, no lo respetan, no lo aman a Cristo, no lo conocen o no lo quieren conocer, que es peor. Al respecto podemos terminar con lo que dice hermosamente Hugo Guas Martínez Subiría, este gran escritor argentino, hablando en cambio de los que son verdaderos pastores, verdaderos sacerdotes, y también que la mies es mucho y los pastores son pocos, pero tienen que ser buenos. Así nos dice hermosamente este gran y genial escritor. Cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que hace un sacerdote, cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel Gabriel, ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron a Lucifer pueden hacer lo que hace un sacerdote, cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores, y fue el convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo, y que ese portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres puede repetirlo cada día un sacerdote. Cuando se piensa que en el otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar, perdonar los pecados, y que lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo, y lo que él desata en el mismo instante lo desata Dios. Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar. Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltarle ese poquito de pan y ese poquito de vino. Cuando se piensa que eso puede ocurrir porque están faltando las vocaciones sacerdotales, y que cuando eso ocurra se conmoverán los cielos y estallará la tierra como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla, y las gentes gritarán de hambre y de angustia y pedirán ese pan y no hallará quien se los dé, y pedirán la absolución de sus culpas y no habrá quien las absuelva, y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los espantos. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, en este caso que un presidente, ¿no? Más que un militar, más que un banquero, más que un médico.
más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él. Cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey y que no es ni un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo que está allí repitiendo el mayor de los milagros de Dios. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos cada familia ansiaba que de su seno brotase como una vara de nardo una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los sacerdotes, lo que se reflejaba en las leyes, y que el peor crimen que puede cometer alguien es impedir o desalentar una vocación sacerdotal. Uno comprende que provocar una apostasía es ser como Judas y vender a Cristo de nuevo, etcétera, etcétera. Es maravilloso. Se los recomiendo buscarlo porque es muy hermoso leerlo. Bueno, hermanos, pidamos para que hayan santos sacerdotes, santas vocaciones necesitamos y buenos seminarios que formen a los futuros sacerdotes como verdaderos sabios y santos. Le pedimos a la Virgen que nos ayude, a pedir y que seamos generosos cuando un hijo tiene vocación. Ave María Purísima.